Si pudieras cambiar una sola ley en el mundo, ¿cuál sería y qué impacto esperas que tenga? Siempre me ha parecido absurdo que el acceso al agua potable no esté protegido como un derecho humano básico en todos los países. Cambiaría la legislación global para que ninguna empresa, gobierno o entidad privada pueda lucrar con el suministro de agua. Imagino un mundo donde cada persona, sin importar su ubicación o nivel económico, tenga acceso garantizado a agua limpia. El impacto sería enorme, especialmente en comunidades rurales y en regiones donde hoy la gente camina kilómetros por un balde. No se trata de caridad, es dignidad. Uno de los mayores errores que cometemos como sociedad es no tratar la salud mental con la misma urgencia que la salud física. Cambiaría las leyes para que cualquier sistema de salud esté obligado a cubrir integralmente tratamientos psicológicos y psiquiátricos, sin diferenciar entre urgente y no urgente. Estoy convencido de que habría una reducción drástica en la violencia, los suicidios, el abandono escolar y laboral, incluso en la criminalidad. Vivimos con millones de personas rotas por dentro que nunca reciben ayuda porque no pueden pagarla. Hay algo profundamente injusto en cómo el sistema penal trata de forma desigual a las personas según su estatus económico. La ley que modificaría es la que permite fianzas ridículamente altas, porque al final no mide el delito, mide cuánto puedes pagar para no quedarte en la cárcel. Haría ilegal la fijación de fianzas que no estén proporcionalmente vinculadas al ingreso del acusado. No es justo que alguien por un delito menor pase meses preso solo porque no tiene dinero, mientras otros salen libres el mismo día por pagar. No entiendo cómo en pleno siglo XXI todavía no existe una ley internacional que prohíba explícitamente los experimentos cosméticos en animales. Si pudiera cambiar algo, sería eso, prohibir globalmente cualquier forma de prueba cosmética que involucre sufrimiento animal. Ya existen alternativas tecnológicas, científicas y éticas. El impacto sería inmediato, millones de animales dejarían de vivir en laboratorios, y obligaría a las industrias a modernizarse sin excusas. El progreso no debería tener sangre en su base. Me molesta muchísimo la forma en que los bancos y prestamistas abusan del desconocimiento financiero de las personas. Cambiaría la ley para que toda entidad que ofrezca crédito tenga la obligación legal de enseñar, de forma comprensible y sin letra pequeña, el impacto real de los intereses y consecuencias del impago. Y no hablo de folletos ilegibles, sería obligatorio pasar por un curso básico antes de poder contratar un crédito. El impacto sería a largo plazo, pero brutalmente positivo, gente más informada, menos deudas impagables, menos ruinas personales. Una ley que nunca entendí es esa que permite que una persona con múltiples denuncias por violencia doméstica siga teniendo acceso libre a sus víctimas hasta que ocurra algo realmente grave. Cambiaría la legislación para que ante cualquier denuncia formal de violencia de género, se active automáticamente una orden de alejamiento temporal e inmediata mientras se investiga. Se evitarían tantas tragedias que hoy solo se lamentan después de que suceden. El sistema laboral está completamente roto en muchos países, pero si solo pudiera cambiar una ley, sería la que permite contratos laborales sin límites claros de tiempo o condiciones mínimas de estabilidad. Haría obligatorio que todo contrato después de cierto periodo, por ejemplo, 6 meses, se convierta en indefinido, con todas las prestaciones. Se terminaría esa sensación de vivir al filo con contratos temporales eternos. No se puede construir una vida con incertidumbre constante. He vivido en más de 3 países y en todos he visto la misma injusticia. Los niños y niñas del sistema de adopción envejecen dentro del sistema sin encontrar una familia. Cambiaría la ley para que la adopción internacional fuera más ágil, más transparente y menos costosa, sin convertirla en un negocio. Si se prioriza el bienestar del niño y no el papeleo eterno, miles de menores podrían crecer en hogares amorosos en lugar de instituciones. Esa ley cambiaría vidas enteras. Algo que me enoja es que en muchos países, los desechos electrónicos no tengan regulaciones serias. Si pudiera, establecería una ley que obligue a los fabricantes a hacerse responsables del reciclaje de cada aparato que venden. Por cada teléfono, laptop, televisor que se venda, la empresa debería garantizar su recolección y reciclaje al final de su vida útil. El impacto sería doble, menos basura tóxica contaminando el planeta, y más responsabilidad de parte de las empresas que hoy solo venden sin mirar atrás. En muchos sistemas judiciales, las víctimas de abuso sexual son tratadas casi como criminales al momento de denunciar. Si yo pudiera cambiar una sola ley, sería aquella que permite que la víctima sea interrogada agresivamente sobre su vida personal como si eso justificara el delito. Haría ilegal que la defensa utilice argumentos que ataquen la vestimenta, historial sexual o conducta previa de la víctima. Cambiar eso significaría un paso enorme hacia un sistema más justo y menos revictimizante.
Cada vez que veo noticias de políticos corruptos que evitan la cárcel solo por tecnicismos legales, me dan ganas de arrancarme los pelos. Cambiaría las leyes para que los delitos de corrupción en funciones públicas no prescriban jamás y no tengan reducción de pena por buena conducta. Si alguien roba millones al sistema de salud, educación o pensiones, no debería poder dormir tranquilo ni siquiera 20 años después. El impacto sería una clase política mucho más cautelosa. Y ojalá, más ética. Es surreal que aún hoy la educación menstrual no sea obligatoria ni gratuita en la mayoría de escuelas del mundo. Si pudiera cambiar una ley, haría que todos los sistemas educativos incluyeran educación integral sobre salud reproductiva desde edades tempranas, sin tabúes ni prejuicios religiosos. Y además, garantizaría acceso gratuito a productos de higiene menstrual. El impacto sería tremendo: menos abandono escolar, menos ignorancia, menos vergüenza, y más igualdad básica. De verdad, es lo mínimo que podríamos hacer. Desde que empecé a vivir solo, me di cuenta de cómo los precios de los alquileres han salido totalmente de control. Cambiaría la legislación para que haya límites legales al aumento del alquiler año tras año, atados al crecimiento real del salario mínimo y no al capricho del mercado. También haría ilegal que se exija más de un mes de depósito. No debería ser normal que te pidan el equivalente a 4 sueldos solo para entrar a vivir en un lugar. Con una sola ley se podría aliviar muchísimo la crisis de vivienda. Nunca entendí cómo puede seguir existiendo la pena de muerte en algunos países. Si hay una ley que eliminaría sin dudar, es esa. No solo por razones éticas, sino porque está comprobado que se ha aplicado de forma errónea muchas veces, quitándole la vida a personas inocentes. Una sociedad que se dice civilizada no puede justificar el asesinato legal como castigo. Cambiar esa ley no reviviría a los muertos, pero enviaría un mensaje: no repetiremos el mismo error disfrazado de justicia. Debería ser ilegal que una empresa pueda despedirte sin causar o sin indemnización. Si pudiera, cambiaría las leyes laborales para que cualquier despido tenga que estar justificado ante una entidad externa. ¿Cuántas personas han sido echadas solo por un mal día del jefe? ¿Por una reducción de costos mal planeada? Con esa ley, el mercado laboral sería menos arbitrario y más humano. No puede ser que te arranquen tu fuente de ingresos sin siquiera dar una explicación coherente. Cada vez que hay elecciones, me enoja ver cómo los medios de comunicación masivos manipulan la información sin consecuencias. Cambiaría las leyes de libertad de prensa para que incluyan responsabilidad informativa. Si un medio publica noticias falsas o tergiversadas, debería ser sancionado con la misma fuerza que lo sería una persona por difamación. No se trata de censurar, sino de hacer que los grandes medios no puedan mentir impunemente bajo el escudo de la opinión. Las leyes sobre alimentos procesados deberían cambiar urgentemente. Haría obligatorio que todos los productos incluyeran advertencias grandes y claras sobre los niveles de azúcar, grasas trans, sodio y químicos, como se hace con el tabaco. Nada de dibujitos bonitos ni engaños de light o natural. La industria alimentaria se aprovecha de la ignorancia nutricional, y los gobiernos lo permiten. Una sola ley informativa podría mejorar la salud pública más que 1000 campañas de concientización. La desigualdad educativa nace desde los primeros años. Si tuviera ese poder, cambiaría la ley para que toda educación preescolar sea gratuita y de calidad garantizada. No me refiero a guarderías improvisadas, sino a espacios con docentes capacitados, con enfoque emocional y desarrollo cognitivo. El impacto no se vería mañana, pero dentro de una generación, sería revolucionario. Es ahí donde se siembran las oportunidades, o la falta de ellas. La ley que más cambiaría es la que permite que empresas destruyan toneladas de comida mientras hay gente pasando hambre. Prohibiría el desperdicio alimentario a gran escala. Cualquier supermercado, restaurante o productora que tenga excedentes estaría obligado a donarlos a bancos de alimentos o comedores comunitarios, en vez de tirarlos. Lo que hoy es basura podría ser supervivencia para miles. Es inaceptable que permitamos que el lucro valga más que la vida. Si pudiera cambiar una ley, eliminaría todas aquellas que criminalizan el uso recreativo del cannabis en países donde el consumo no representa un riesgo mayor para la sociedad. En lugar de perseguir a usuarios, enfocaría la legislación en regular, educar y tratar adicciones con apoyo médico. El impacto sería la reducción del sistema penitenciario saturado con casos menores y, a la vez, la creación de una industria legal que pueda aportar al desarrollo económico y a la salud pública. Imagino un mundo donde la ley obligara a las empresas a transparentar la huella ambiental de sus productos de forma clara para los consumidores. Cambiaría la legislación para que esa información sea visible en las etiquetas, no solo números técnicos, sino datos comprensibles sobre impacto ambiental, emisiones y reciclabilidad.
El cambio haría que las personas tomemos decisiones más conscientes y forzaría a las compañías a mejorar sus prácticas, con un efecto positivo directo en la lucha contra el cambio climático. Una ley que cambiaría sin dudar es aquella que regula el acceso a la justicia. Muchas personas no pueden pagar abogados o enfrentar procesos judiciales porque el sistema es costoso y lento. Hacer el acceso a la justicia completamente gratuito y agilizar los procesos judiciales impactaría en una sociedad más justa, donde la ley no favorezca solo a quienes tienen recursos. Además, mejoraría la confianza en las instituciones y disminuiría la corrupción. Si pudiera, crearía una ley global para prohibir el trabajo infantil sin excepciones, con un sistema internacional de vigilancia y sanciones severas. Aunque suene obvio, todavía existen millones de niños en situaciones de explotación que se ven privados de la educación y una infancia digna. El impacto sería a largo plazo, pero fundamental para romper ciclos de pobreza y exclusión social que duran generaciones. Cambiaría la ley que regula el derecho a desconexión laboral, porque la tecnología ha borrado los límites entre el trabajo y la vida personal. Obligar a las empresas a respetar horarios estrictos donde los empleados no estén disponibles fuera del turno sería un cambio que mejoraría la salud mental y la calidad de vida de millones. La presión constante y el agotamiento están causando una crisis silenciosa que solo empeora. Modificaría la ley que regula el uso de datos personales y privacidad digital. En la era de Internet, las empresas y gobiernos recolectan información sin consentimiento claro, y la ley no protege a los usuarios como debería. La nueva ley exigiría consentimiento explícito, transparencia total y sanciones graves para quienes vulneren la privacidad. El impacto sería mayor control ciudadano sobre sus datos y una reducción de abusos que afectan desde la seguridad hasta la democracia. Si pudiera, cambiaría las leyes de migración para que sean más humanas y menos burocráticas. No hablo solo de facilitar trámites, sino de reconocer el derecho de las personas a buscar una vida mejor sin miedo a deportaciones arbitrarias o condiciones inhumanas en centros de detención. El impacto sería enorme: más integración social, menos explotación laboral, y un reconocimiento básico de la dignidad humana en un mundo globalizado. La ley que prohibiría el uso indiscriminado de plásticos de un solo uso sería la que más cambiaría. Sabemos que es uno de los mayores problemas ambientales, pero hasta ahora la legislación es tímida o inconsistente. Una ley estricta obligaría a las empresas a innovar con materiales biodegradables y a los consumidores a cambiar hábitos, ayudando a salvar ecosistemas enteros y reduciendo la contaminación en océanos, ríos y ciudades. Cambiaría las leyes electorales para que la financiación política sea totalmente transparente y limitada a aportes públicos, eliminando el financiamiento privado. La corrupción y el clientelismo crecen en la medida que el dinero privado influencia campañas y decisiones políticas. El impacto sería fortalecer la democracia, reducir la influencia de intereses económicos y lograr que los representantes respondan verdaderamente a sus electores y no a sus financiadores. Un cambio fundamental sería legislar para que los derechos de los trabajadores domésticos sean iguales que los de cualquier otro sector: contratos formales, jornadas justas, acceso a seguridad social y protección legal real. Muchos países todavía los consideran ayudantes y no trabajadores con derechos plenos. El impacto social sería gigantesco, dignificando a millones de personas que sostienen hogares y familias enteras con su trabajo invisible. Muchas veces me pregunto por qué la igualdad salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una utopía en muchas partes del mundo. Cambiaría las leyes laborales para imponer sanciones estrictas a las empresas que paguen menos a las mujeres por el mismo trabajo, y para hacer que la transparencia salarial sea obligatoria. Imagino un mundo donde nadie tenga que negociar su salario a ciegas o enfrentarse a discriminación salarial. El impacto sería una sociedad más justa y equitativa, donde el talento sea valorado por encima del género. En mi opinión, el acceso a la educación superior debería ser un derecho garantizado y gratuito para todos. Cambiaría las leyes para que los gobiernos financien completamente la educación universitaria y técnica sin importar el nivel socioeconómico. Esto no solo reduciría la brecha entre clases, sino que fomentaría una generación más preparada para enfrentar los retos del futuro. El impacto sería un incremento en la movilidad social y en el desarrollo de países que hoy sufren por falta de profesionales. No soporto la criminalización de la pobreza que existe en muchos lugares, como cuando se penaliza a personas por actos menores que solo buscan sobrevivir. Cambiaría las leyes para despenalizar conductas que son producto de la pobreza, y en lugar de castigar, se enfocaría en políticas sociales que brinden oportunidades reales. El impacto sería una sociedad más humana, menos enfocada en castigar y más en rehabilitar y prevenir. La libertad de expresión es fundamental, pero muchas veces se usa para difundir discursos de odio y desinformación que dañan la convivencia.
Cambiaría las leyes para limitar de manera clara y justa los discursos que inciten a la violencia o discriminen, sin coartar la crítica legítima. El impacto esperado sería una sociedad más respetuosa y con debates públicos más sanos, que a la vez defienda la pluralidad. No puedo entender cómo sigue siendo legal la explotación laboral infantil en algunas regiones. Modificaría las leyes para endurecer las sanciones contra quienes emplean a menores, y crearía programas obligatorios de educación y protección para esos niños y sus familias. El impacto sería salvar vidas, darles infancia a quienes la perdieron y construir un futuro más justo para todos. Cambiaría la ley que regula la publicidad dirigida a niños y adolescentes, para prohibir totalmente la publicidad de comida chatarra y productos nocivos. Sabemos cómo influye la publicidad en sus hábitos alimenticios y comportamientos. El impacto sería una generación más saludable, menos afectada por enfermedades crónicas relacionadas con la mala alimentación y la sedentariedad. Una ley que regulara estrictamente el uso de inteligencia artificial y automatización para proteger el empleo humano sería necesaria. No digo que haya que frenarla, sino que el avance tecnológico no debería dejar millones sin trabajo sin una red de seguridad adecuada. Cambiar esta ley tendría un impacto económico y social profundo, ayudando a crear políticas de reconversión laboral y garantizando que el progreso tecnológico beneficie a todos. Eliminaría la ley que permita la discriminación en base a orientación sexual o identidad de género. Que existan lugares donde el matrimonio igualitario o la adopción por parejas LGBT+ siga siendo ilegal es un retroceso brutal. Cambiar esta ley significaría reconocimiento y respeto, y ayudaría a miles de personas a vivir sin miedo ni exclusión. La sociedad entera ganaría en diversidad y empatía. La legislación sobre derechos de los animales es insuficiente en muchos lugares. Cambiaría las leyes para que los animales de compañía, así como los de granja y fauna silvestre, tengan protección real contra el maltrato, y para que la cría industrial sea regulada con estándares estrictos de bienestar animal. El impacto sería un cambio cultural profundo hacia el respeto por la vida y la naturaleza. Me gustaría cambiar la ley que regula la financiación y control de armas de fuego. Establecería controles estrictos, licencias rigurosas, y una prohibición clara para armas de asalto y similares en manos civiles. El impacto sería una reducción significativa en la violencia armada, especialmente en países donde las muertes por armas de fuego son una crisis constante. La seguridad pública mejoraría para todos.